buenos días. Ustedes ya me escucharon a mí hace un tiempo cuando se clausuró con la conferencia la inauguración de esta maestría, hace unas 3 semanas o ya no me acuerdo ya. Un mes, discúlpenme. Así es que parte de la presentación que quiero hacer, ustedes ya algo han escuchado, que he variado algunas cosas, pero hay una parte más deliciosa que está al final, por eso la dejé para el final, porque plantea un desafío para personas que tienen esta función educadora y también plantea un desafío para nuestras autoridades, para los gobiernos y para los propios organismos multilaterales que trabajamos en educación. Nosotros, o sea, yo parto de la base que el auditorium sabe que UNESCO es un organismo multilateral, es un organismo intergubernamental y que las conclusiones, las decisiones, los aportes o las contribuciones que hace la UNESCO en el ámbito del conocimiento en educación son contribuciones para que los países voluntariamente las apliquen o no las apliquen, las utilicen o no las utilicen. Esa es una primera cuestión que creo que es importante tenerla en cuenta. La segunda es que desde que me hice cargo del Instituto de Educación Superior para América Latina y el Caribe, aquí en Caracas, he tenido como principal norte el que la organización que estoy dirigiendo diga las cosas en forma más, diríamos, más asertiva. Aunque un organismo de esta naturaleza debe dejar el paso para la expresión multifacética de las definiciones de los gobiernos, hay cuestiones que simplemente no están bien y que nosotros como orientadores, de alguna manera, del desarrollo de los sistemas, tenemos que ser capaces de señalar fundadamente en qué podemos estar de acuerdo y en qué no. Políticas multilaterales, es multilaterales en realidad, me equivoqué en el título, tiene que ver con definiciones compartidas, definiciones conjuntas, y no solamente con cuestiones o voluntades nacionales. Pero el requisito básico para desarrollar o para poder aplicar políticas multilaterales, en educación especialmente, se origina fundamentalmente este planteamiento en cuestiones nacionales, en buenas prácticas nacionales, en el trabajo de seguimiento, de permanente acompañamiento al sistema educativo. Entonces, la idea mía es que, ¿dónde lo apretó? Aquí. Ahí. Hay 3 cosas que yo quiero resumir, en las que yo quiero resumir mi presentación. Una se refiere al contexto general político y estratégico que nosotros en UNESCO estamos en este momento trabajando, que se ha ido perfeccionando y que de alguna manera intenta tener cierta continuidad con 2 momentos claves de la organización en el ámbito de la educación especialmente. El año 72 con el informe de Fore y el año 96 con el informe de Lohr. Esta línea de diseño estratégico para el siglo XXI yo la he sintetizado en 8 elementos, ¿no? Y a partir de eso de alguna manera he generado cierta idea de cómo en cada uno de los temas el sistema educativo tiene una respuesta y qué tipo de respuesta puede tener. Esa es la primera parte de la presentación. Enseguida caemos en 4 desafíos pendientes que tienen que ver con la consolidación y el fortalecimiento de los sistemas educativos y que es fundamental tenerlos en cuenta, porque de alguna manera están aterrizando lo que aparece en el contexto político y estratégico, pero también están definiendo de alguna manera el tipo de política multilateral en la cual el sector educativo debe involucrarse hacia el futuro, sobre todo en un ámbito como este, en que se está compartiendo experiencias de distintos países y que
derechamente constituyen una alternativa para lo que se ha venido desarrollando en la región en educación. Todos los estados necesitan sistemas de educación para identificar las oportunidades que entrega el desarrollo. Las sociedades latinoamericanas en esta etapa de inicio del siglo XXI se están enfrentando en todos los niveles y modalidades con cuestiones claves del desarrollo humano. Cualquier diseño, cualquier educación comparada debe considerar estos, en mi opinión muy modesta, estos elementos que les voy a señalar posteriormente. Porque los sistemas de educación escolar, desde la preescolar hasta la educación terciaria, y necesitan actuar en forma consistente, necesitan articularse, ¿cierto? Porque si no, no van a contribuir a resolver los desafíos que está planteando la sociedad en esta nueva etapa de desarrollo humano. Esta consistencia es inherente al continuum educativo. Nosotros no podemos dar por terminado el proceso educativo cuando las personas terminan su grado académico. Nosotros estamos sosteniendo que la educación es un proceso que permanece con el ser humano durante toda su vida, desde el útero hasta la muerte. Por lo tanto, nuestra respuesta en el ámbito, en el rol del educador y nuestra respuesta en el rol de las decisiones políticas tiene que ser consistente con ese planteamiento. La misión, en consecuencia, nuestra como sociedad, no es solo mejorar y fortalecer el rol de la educación, es proteger al sector educacional, asumirlo socialmente y globalmente como una responsabilidad y una obligación. Tenemos que cuidarlo. Y digo esto a partir de la experiencia que se ha tenido con el sector y el desarrollo durante los últimos 30 años, a lo menos en la región. Ustedes van a ir viendo en el desarrollo el tema de la protección del sector educativo. No solamente del currículum, no solamente preocuparnos de que los niños tengan avances cognitivos. Nosotros no podemos quitarle a la educación la responsabilidad que tiene en la formación del ciudadano, de quien tiene responsabilidades políticas y sociales con su sociedad, con su entorno. Entonces, el primer elemento, exclusión e inequidad, pobreza y hambre caracterizan el marco más amplio de desarrollo de los sistemas. ¿Cuál es la respuesta que tiene educación para estos desafíos? Se plantea como una política nacional y también multilateral de búsqueda de la equidad, de eliminación de los factores, multiplicidad de factores que provocan la exclusión, la inequidad, la pobreza, el hambre. Entonces tenemos que resolver temas: género, estatus de minoría, religión, localización, pobreza, discapacidad. Todos esos son factores que influyen en nuestras decisiones políticas y en la forma en que entregamos educación a nuestros niños que constituyen factores de inequidad. Entonces, la única herramienta que nosotros tenemos que permanece por toda la vida de las personas es la educación. Es para un desarrollo inclusivo óptimo, y especialmente una preocupación central ocupa la educación en los niveles básicos. Todas las crisis de economía, las crisis de hambre, de alimentación, las crisis energéticas, solamente profundizan y expanden la vulnerabilidad de los más pobres. Nosotros tenemos un gran porcentaje de la población mundial excluida de los beneficios del sistema. De hecho, en América Latina hemos avanzado mucho en las coberturas, pero seguimos teniendo algunos problemas en la enseñanza secundaria. Pero hay otras regiones donde ni siquiera hemos avanzado en educación básica, como la subsahariana, por ejemplo, en África, donde las mujeres no tienen acceso o han ido avanzando muy lentamente en circunstancias que además constituyen más del 50% de la población. Esos son bolsones de vulnerabilidad que
lesionan los intereses de la comunidad. Una segunda cuestión, entonces, respecto de la exclusión es que la educación, el sistema educativo fortalecido y articulado es pertinente, es relevante y es continuo. Y el sistema educativo definido de esta manera necesariamente contribuye, por ejemplo, a incrementar la productividad, que es un requisito básico para superar el hambre y la pobreza. En segundo lugar, también tenemos que introducir regulaciones y proteger los sistemas educativos de las distorsiones que se han producido. Cuando nosotros, como sociedad, aceptamos sin ningún cuestionamiento que la educación no solamente es un derecho, sino que además puede ser un negocio, ya estamos distorsionando el sentido. En eso tenemos que actuar con mucho cuidado. La educación es un derecho que todas las personas deben ejercer sin exclusión de ninguna naturaleza. Es un bien público. Por lo tanto, educación es la única forma en que nuestros niños aprendan a ser ciudadanos y aprendan a ejercer sus derechos. Por lo tanto, es la manera de exponerlos, socializarlos a la vida política, al servicio público, ¿cierto? La educación inculca actitudes políticas conducentes a la democracia, como quieran llamarle, y lo inculca. El sistema educativo es capaz de transformar a personas en ciudadanos, ¿cierto? Y no basta solamente, en este caso, con lo cognitivo. Lo valórico también es parte importante de la formación ciudadana. El sistema también debe proporcionar conocimientos y habilidades para trabajar con los riesgos del cambio climático, para sostener el crecimiento verde, ¿cierto? Para promover desarrollos bajos en carbono, para aumentar el conocimiento que permite combatir deforestación y degradación ambiental. Aquí me estoy refiriendo a dos elementos centrales de la política educativa que definen de alguna manera por dónde vamos. No es baladí hablar de la necesidad de que el sistema educativo tenga una connotación de desarrollo sustentable y que asuma los riesgos del cambio climático que estamos viviendo. Nosotros no lo vamos a experimentar en su totalidad, pero sí los niños que están ahora, por ejemplo, en la enseñanza básica, ¿cierto? Por lo tanto, entendemos que el sistema educativo y su intervención en este ámbito contribuye a desarrollar y a manejar tecnologías amigables para poder hacer un mundo mejor, de mejor vivir. Un cuarto elemento tiene que ver con la respuesta que la educación entrega respecto de las presiones demográficas que estamos teniendo y la forma en que enfrenta el ciclo virtuoso del acceso al sistema, de la permanencia en el sistema y retención y del logro académico. Aquí no se termina la responsabilidad de ustedes como educadores ni la de los que toman decisiones políticas. Ese ciclo, la responsabilidad directa es tratar de que las personas lo terminen exitosamente. Pero el continuum educativo le exige a la sociedad estar permanentemente pensando y preocupada de que la educación sea para toda la vida. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado con la forma en que ha aumentado la presión demográfica. Estamos teniendo mucha presión, por ejemplo, en los sistemas de educación terciaria, porque hemos incrementado las coberturas de la básica y la media. Tenemos que preocuparnos del paso de la enseñanza media a la enseñanza superior, que es un tema central también, que está muy, muy, muy deprimido. Y por último, también tenemos que preocuparnos de cómo respondemos a los desafíos que entrega esta presión demográfica y, naturalmente, la salud pública que trae involucrada, ¿cierto? Entonces, nosotros entendemos que la educación es una forma de que este ciclo virtuoso se complete y permanezca para toda la vida. Un quinto elemento tiene que ver con la necesidad de mapear estratégicamente las oportunidades educativas en relación con todas las oportunidades que hay en el desarrollo local para hacer frente a los cambios, ¿cierto? Aquí hay necesidad de que se tenga en cuenta que hay mucha población que se está desplazando hacia las zonas urbanas donde se supone que es más fácil
llegar a una escuela, ¿cierto? Los temas de infraestructura en este ámbito son fundamentales. Un sexto tiene que ver con el mercado laboral. El ciclo virtuoso no es solamente enseñarles que se gradúen y qué hacemos después con ellos. Y no es solamente darles un trabajo, es tener que el empleo realmente tenga, que la formación, que la educación conduzca a una empleabilidad tal que las personas se sientan satisfechas y funcionen para lo que están hechos, para lo que fueron formados, ¿cierto? Y esa no es una preocupación del sistema solamente educativo. El sistema educativo da una respuesta y forma el capital humano, si me permite la expresión, pero es la sociedad completa la que tiene que estar preocupada de este tema. Tiene que consolidar entonces su pertinencia y su relevancia como sistema educativo para permitir una respuesta adecuada al mercado laboral. La tecnología de información y las tecnologías de comunicación, su complejidad hace necesario, ¿cierto?, avanzar en el sistema y considerarlo como parte del sistema. No se trata solamente de tener el computador, se trata de que se entienda para qué sirve y que esto se instrumentalice para poder acelerar el aprendizaje, si es posible, y para poder profundizarlo. Y por último, una cuestión de carácter más general que tiene que ver con temas de seguridad, con temas de paz mundial, que ya Clementina lo ha dicho. La UNESCO está preocupada por este tema y por eso que se preocupa y señala que la globalización y el avance tecnológico, estoy citando, permiten a menos gente hacer más daño en menos tiempo y en detrimento de la mayoría. Esa es una preocupación que ha sido provocada por quizás una cierta despreocupación por lo que ocurre en el ámbito de la paz mundial y la seguridad. Y para eso nosotros respondemos que educación es la que desarrolla habilidades, conocimientos y actitudes para provocar cambios de conducta que permiten el entendimiento. Esos aspectos eran los aspectos relevantes del contexto estratégico. Ahí están un poco más resumidos. En el primer ámbito tiene que ver la inclusión, la equidad, el desarrollo sostenible. Luego es el rol fundamental que tiene la educación para forjar la sociedad del conocimiento, ¿cierto? Y por último, considerando que es un derecho y que es un bien público, ¿cierto? Eso ratifica esta preocupación que debemos tener por el sistema. Ahora, estos desafíos ya se los había mostrado la vez anterior y tienen que ver con cuestiones, tienen que ver con 4 cosas que son a partir de la experiencia práctica, ¿no? En el ámbito de lo institucional, a lo que me estoy refiriendo es a que todavía nosotros tenemos dificultades y es un desafío del sistema, ¿cierto?, porque no están las capacidades completamente desarrolladas. Nosotros tenemos que asumir que los sistemas educativos necesitan ser regulados, no controlados, regulados en su desarrollo y en su fortalecimiento. Tenemos que ser capaces de asumir que la evaluación es necesaria para permitir corregirla o para permitir mejorar los sistemas, ¿cierto? Tenemos que hacer transparentes los procesos de evaluación, los procesos técnicos. Cuando el viceministro Bonilla hablaba sobre los sistemas de evaluación que existen, efectivamente hay mucha gente que está de acuerdo con PISA o en Chile con el CIMSE, por ejemplo, o con el TIMSS, o con estos esquemas globales de evaluación que, según dicen, miden la calidad. Como dicen así también aquellos tan aventureros como Oppenheimer, que habla de que el ranking es la única medida de evaluación de calidad de las universidades. Con la cuestión con la que naturalmente discrepamos. Pues puede ser una parte de la evaluación, pero no lo es todo. Entonces, si nosotros reconocemos la validez de este juicio, en el sentido de que es necesario ir siguiendo el desarrollo de los sistemas, ir acompañándolos e ir permanentemente evaluándolos para mejorarlos, es distinto a aplicar un indicador que muchas veces no tiene ninguna relación con la realidad que está midiendo. Por lo tanto, aquí en la instalación de capacidades, en el reconocimiento de las medidas de la cultura de la regulación, en la construcción de sistemas de información básica y más complejos de indicadores, son elementos fundamentales
para poder, y desafíos que tenemos todavía para fortalecer nuestros sistemas educativos en lo institucional. En lo económico no es solamente el tema del financiamiento del sistema en general. Aquí hay una serie de elementos que debieran ser la obligación nuestra. Es decir, yo siempre he sido muy crítico de dos cosas del sistema. Uno, la proliferación de becas, porque eso muestra la incapacidad de la sociedad para financiar una obligación y el ejercicio de un derecho. O sea, tengo que becar al estudiante, tengo que alimentarlo en la escuela porque en su casa no puede comer. La alimentación se asume y se ha asumido por todos como esa política compensatoria de alimentar al niño, de atenderlo en salud en la escuela, de darle los libros, regalárselos. Es una gran cosa regalar los libros, pero eso no debe ser compensatorio. Eso debe ser parte del diseño del sistema de financiamiento de la educación. Debe ser parte inherente al sistema. Este desentendimiento del Estado de su responsabilidad ha devenido en esto, por eso que estoy señalando, necesario proteger el sistema. Y no se protege solo con la asignación de recursos o del presupuesto público. Se protege, ¿cierto?, asumiendo que es un derecho y que forma parte de las obligaciones de quienes ejercen la autoridad política en determinados momentos en los países. No es una concesión graciosa al ciudadano que yo le doy porque le regalo un libro, porque lo alimento o porque le doy una beca. No, señor. Esto es una definición mayor y ya ustedes van a ver por qué lo rescato en el ámbito de las políticas multilaterales. Entonces, las becas para que se cumpla el círculo virtuoso, perfecto, pero tenemos que pensar en la investigación. La universidad, por ejemplo, misiones básicas, extensión, investigación, docencia. Las universidades, las instituciones de educación terciaria tienen que competir por los recursos. El concurso para tener recursos para un proyecto se ha hecho parte de nuestra cultura. Fíjense, ustedes tienen que concursar y demostrar que son los más pobres para poder tener recursos para investigar, además de la calidad de la propuesta. Esa sola concepción de la concursabilidad, que puede ser buena, porque la competencia siempre es buena, porque se supone que incrementa la calidad en general, pero asumirlo como parte de una definición política pública es aberrante. Por lo tanto, nosotros creemos que en el ámbito económico del desafío, en el desafío económico, ese es el desafío, que vamos cada vez avanzando más en concebir esta parte del sistema, esta sustentabilidad del sistema, yendo más allá de la política compensatoria y asumiendo que es parte de una definición estratégica del sector. Un tercer desafío tiene que ver con los organizacionales, porque todavía es necesario articular. Cuando hablé de la enseñanza secundaria, del nivel secundario a la enseñanza terciaria, efectivamente, fíjense ustedes que en promedio, si no me equivoco, la cobertura neta está por el 66% de enseñanza media en todo el mundo. En América Latina está un poquito más avanzado porque, según dicen, somos países emergentes. Pero esa realidad de la cobertura neta efectivamente está mostrando, si estamos en un 90% en promedio en la enseñanza básica, está mostrando cierta insatisfacción, cierta incapacidad para mejorar en el ámbito secundario. Por lo tanto, la articulación, el asumir que el sistema debe ser articulado, no es educación escolar no está separado de los otros niveles. Educación es un continuum. Si uno lo asume así, evidentemente el concepto de articulación no es reprimir ni es restringir desarrollos, sino que es más bien es entregar instrumentos, elementos, yo diría, de gestión, de definición política para que el sistema se ordene. Y aquí también es importante que se piense que en lo organizacional es fundamental que los sistemas de información se estructuren, se ordenen, se
sean capaces de entregar información para una toma de decisiones más adecuada. Y el último es el tema, el social, que yo diría está vinculado el desafío social a una línea de responsabilidad social que tiene el sistema educativo, ¿cierto? A una línea en que es necesario que nosotros reconozcamos cuando tenemos errores, que nosotros reconozcamos cuando tenemos que corregir y que corrijamos y que cambiemos el rumbo. Sale mucho más caro mantener un rumbo equivocado que corregirlo en la mitad y aplicar medidas de corrección. Sale mucho más dispendioso, no solamente en términos económicos, yo también sostengo en términos políticos y en términos de impacto, porque aquí hay que tener mucho cuidado. Educación no es como el sector de infraestructura, no es como el sector de la salud, donde una persona la operamos probablemente y la vamos a salvar, ¿cierto? Eso no es tan largo, salvo algunas cosas crónicas. En infraestructura construimos una carretera y la vemos después de cierto tiempo. Pero en educación, las profesoras de enseñanza prebásica, yo nunca más las vi. Bueno, estoy harto viejito, pues se deben haber muerto, pero en realidad ¿cómo se llama? La maduración lenta del producto educativo es una característica. Por eso a los estados les cuesta tanto entender que es una obligación financiar todo a partir de una definición de producto bruto. Entonces, como esto es todo de lenta maduración, es importante que cualquier definición que tenga el sector tiene que ser definición estratégica de acuerdo con el proyecto estratégico donde se inserta. Aquí está una propuesta, Consejo Multilateral de Políticas, ¿no? No parece. Ahí está. Se apretó el botón. Aquí, esto funciona. Es que la tecnología me supera de repente, así que no. Ya, disculpe. El papel es más poderoso. Lo puse ahí y cambió la. En realidad, aquí yo quiero. Encontré estas 1, 2, 3, 4, 5, 6 diseños de ideas de lo que podría ser política multilateral en educación. ¿A raíz de qué? De la experiencia de haber trabajado en otros organismos multilaterales donde los países, los representantes de los países buscaban acuerdos. Cuando se habla de integración, yo creo que integración no es uniformar. Integración es actuar en conjunto para resolver problemas compartidos que no necesariamente son los mismos problemas, pero que tienen un hilo conductor central que hace necesario atacar en conjunto. Entre las diversas alternativas para delinear los procesos de políticas multilaterales en el ámbito de la educación hay varias, ¿no? Una forma consiste en enfocar el tema a partir de las realidades nacionales. Se diseñan y se desarrollan las diferentes políticas y una vez que se han puesto en práctica y se ha seguido su comportamiento, podemos detectar cuáles son las que podrían aplicarse en conseguir metas compartidas. Quizás el mayor desafío en este ámbito es definir qué tipo de política tiene esas características que la hacen aplicable en realidades distintas de aquellas en las cuales se originaron. También tenemos que asumir que una política multilateral es una política pública, ¿verdad? Especialmente en el ámbito de la educación, en que se ejerce el derecho y se está demandando una educación de calidad y que esté garantizada para toda la vida, ¿cierto? Y se demanda el rol central y protector del Estado hacia el sistema. Desde estos puntos de vista, las políticas nacionales que pueden devenir a cumplir el rol multilateral no siempre son las más exitosas o de menor costo para las autoridades nacionales. A veces, cuando se ponen de acuerdo entre países para desarrollar determinados planteamientos, siempre sale muy caro. Hay poca continuidad, hay una serie de fallas
que el sistema estructuralmente no deja fluir. Y especialmente en el ámbito educativo, donde todo es de lento de venir. La experiencia indica que en la región latinoamericana se han producido varios intentos por lograr el desarrollo de procesos políticos públicos en diferentes dimensiones. Los procesos de integración política, por ejemplo, han registrado diversas modalidades, pero en lo específico, la mayoría de las iniciativas multilaterales regionales han tenido mejores resultados en el ámbito económico y en el ámbito comercial, a pesar de que